En un giro inesperado del destino, un hombre deja a su compañera de vida con trillizos recién nacidos. Años más tarde, un encuentro fortuito los reúne de nuevo. Elena y Carlos apenas habían celebrado 2 semanas de matrimonio cuando se enteraron de que esperaban un hijo. La noticia les llenó de júbilo y acogieron con gran ilusión la noticia de la ampliación de su hogar. Durante la gestación, Carlos fue un pilar de apoyo para Allison, acompañándola a cada revisión médica y demostrando su dedicación hacia ella y su futuro descendiente. En una revisión habitual, el doctor confirmó que el feto estaba en perfecto estado de salud. Carlos, sonriente, pasó su mano por el pelo de Elena con ternura, mientras ambos miraban la pantalla con gran expectativa. Elena se sentía agradecida por tener a su marido compartiendo la emoción por su futuro retoño. Juntos, arreglaron con esmero la habitación infantil, seleccionando con cuidado los muebles y prendas para su pequeño. Al llegar a la semana 28, Elena festejó su próxima maternidad con una fiesta entre seres queridos. En medio del intercambio de presentes y charlas, experimentó fuertes contracciones. ¡Ay!, y exclamó, llevándose las manos al abdomen. Sentía punzadas agudas. Alarmados, sus amigos se precipitaron a su alrededor preguntando qué sucedía. ¿Te encuentras bien? Con esfuerzo, Elena contestó, estoy teniendo fuertes contracciones, creo que es momento de ir de inmediato al hospital. ¿Puedes asistirme para llegar? Por supuesto, además contactaré a Carlos, dijo su amiga Maya, ayudando a Elena a ponerse de pie. En el hospital, el facultativo confirmó que Elena estaba dando a luz. Poco después de que Carlos llegara, se inició el alumbramiento. Para asombro de todos, el primer infante fue una niña. «Es una niña», exclamó el doctor. Desconcertado, Carlos inquirió, aún sosteniendo a Allison, ¿cómo es posible? El ultrasonido mostraba un varón. ¿Recuerdas aquella noche en el café, nuestra charla y deseo? Ambos deseábamos una niña, ¿cierto?, le recordó Allison. Pero espera, veo otra cabecita. Todavía no hemos concluido, interrumpió el doctor, animando a Elena a proseguir con el esfuerzo. Es un varón. Ahí está, anunció el médico, mostrando que Elena y Carlos habían sido bendecidos con 2 hijos sanos. Antes de que Elena pudiera reaccionar, otro grito se le escapó. Otro infante estaba en camino. Carlos se quedó perplejo, esperaba tan solo un hijo, pero ahora se encontraba con 3 pequeños que requerirían su cuidado y cariño. Tras el parto, llevaron a Elena a la sala de reposo mientras los trillizos eran ingresados en la unidad de cuidados intensivos neonatals. Nacidos prematuramente a las 28 semanas, los trillizos requerían de unos días en el hospital antes de poder regresar a casa. Mientras tanto, Carlos meditaba sobre la situación. Se acercó al doctor de Elena buscando explicaciones. ¿Cómo es posible? ¿Cómo no nos dimos cuenta antes de que eran trillizos?, preguntó. Bueno, en ocasiones el ultrasonido no revela todo de golpe, especialmente si el feto es diminuto. También pueden esconderse entre sí, complicando su identificación. Son afortunados, esto sucede en 1 de cada 1.000.000 de casos, aclaró el médico. Lejos de sentirse exultante, Carlos se encontró abatido. La idea de criar a 3 niños simultáneamente no le entusiasmaba. Mientras Elena y los bebés permanecían en el centro médico, Carlos estuvo en casa. Antes de marcharse, le dijo a Allison, informarme cuando estén listos para ir a casa. Tras 5 días más, Elena y sus hijos, a los que nombró Andy, Amara y Aston, recibieron el alta. Elena guardaba con ansias la felicidad de Carlos al volver a casa, no obstante, su trayecto estuvo marcado por un silencio incómodo. ¿Está todo en orden?, indagó Elena a su esposo. Él simplemente se encogió de hombros y masculló algo. Una vez en casa, Carlos preguntó si faltaba algo para los niños. Allison, sonriendo, pensó que finalmente estaba adaptándose a las exigencias de cuidar a los trillizos. Los bebés se quedaron sin pañales en el hospital. ¿Podrías ir a comprar más a la tienda?, pidió. Carlos asintió. Claro, estaré de vuelta pronto, contestó antes de salir. Mientras, Elena se dedicaba con gusto a los 3 pequeños. En una habitación aislada en el hospital, esta era su primera oportunidad de atenderlos por su cuenta. Hola, mis amores, les susurró mientras los acomodaba en su cuna. Papá fue a buscar pañales, sean pacientes, ¿de acuerdo? Aún no es momento de sorpresas desordenadas, les decía a sus bebés.
Después de que los infantes se durmieron, Elena decidió comenzar con la cena. Dado que no sabía cuánto tiempo dormirían, optó por una receta rápida de macarrones con queso, esperando el regreso de Carlos. Sin embargo, el tiempo transcurrió y Carlos no volvió. Los trillizos empezaron a llorar al unísono, abrumado a Allison, incapaz de atenderlos a todos simultáneamente. Desesperada por contactar a Carlos, marcó su número, pero fue en vano, su llamada fue a parar al buzón de voz. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Me estoy preocupando, por favor, contáctame, suplicó, dejando un mensaje. Una hora más tarde, intentó nuevamente, descubriendo que su teléfono estaba apagado. Cada vez más inquieta, llamó al 90011 en busca de ayuda. Solo quiero verificar si este número está activo. Mi marido no ha regresado y temo que haya sufrido un accidente, explicó con voz temblorosa. El operador logró rastrear la ubicación de Carlos y descubrió que estaba conduciendo en la autopista interestatal. Abrumada, estalló en lágrimas. ¿Por qué?, sollozó mientras el llanto de sus hijos resonaba de fondo. ¿Qué hice para merecer esto? Sola con sus 3 neonatos, se sentía agobiada, ansiosa y temerosa. Antes de perder completamente la esperanza sobre el paradero de Carlos, decidió visitar a Greg, el amigo más íntimo de Carlos, esperando que tuviera alguna pista. A la mañana siguiente, tocó la puerta de Greg, consciente del lazo inseparable entre él y Carlos. En un abrir y cerrar de ojos, todo había cambiado y el enano podía evitar buscar respuestas en Greg, sabiendo que poseía información vital. Hola, Allison. Es genial verte, exclamó Marcos al abrir la puerta y verla parada ahí. ¿Quieres un café? Elena sintió, su corazón latiendo acelerado, anhelando las respuestas que había venido a buscar. Entiendo que el comportamiento de Carlos te resulte desconcertante, dijo Greg, sirviendo el café en la mesa. Pero para mí no es ninguna sorpresa. ¿Lo viste después de que nos dejó? Quiero decir, ¿tuviste algún otro encuentro con él?, interrumpió Allison. Sí, lo vi e incluso discutimos al respecto, respondió Greg, notando la creciente inquietud y el semblante pálido de Allison. Intenté convencerlo de que lo que estaba haciendo era erróneo. Le rogué que se quedara y se hiciera cargo de ti y de los bebés, pero se negó. Elena sentía una herida profunda. La revelación de Marcos solo agravaba su sufrimiento. ¿Eso es todo? ¿Él no dijo nada más? Marcos podía percibir la desilusión en Elena y decidió revelar un poco más sobre su mejor amigo, ahora desaparecido sin dejar rastro y dejándola sola con los bebés. Creo que necesitas saber más sobre tu relación, agregó Greg. Elena estaba desconcertada. Ella creía que Marcos conocía cada detalle de su relación con Carlos. ¿Qué más hay? No entiendo, dijo. ¿Recuerdas tu primer encuentro con él?, continuó Greg. Las lágrimas brotaban de los ojos de Allison. Claro, ¿cómo podría olvidar ese día? Era un viernes, estaba trabajando en el café y los vi sentados con un grupo de chicos. Quizás eran tus amigos. Celebraban el cumpleaños de alguien. Todavía recuerdo la risa estridente de Carlos mientras brindaban cuando el chico cortó su pastel. Sí, estábamos festejando el cumpleaños de Sam, pero hay algo más que todavía no sabes, dijo Greg. El enano pudo evitar que sus lágrimas fluyeran mientras recordaba su primer encuentro con Carlos y la manera en que él la miró fijamente desde el otro lado del salón. Carlos y este chico, Sam, ambos estaban interesados en ti, interrumpió Greg, devolviéndole a la realidad. Estaban ebrios y empezaron a discutir sobre quién te conquistaría primero. Pero eso no fue todo, hicieron un pacto bastante serio. ¿Un pacto? ¿Qué tipo de pacto?, preguntó Allison, sobresaltada. Marcos dudaba, sin saber si había tomado la decisión correcta al revelar todo lo que había sucedido ese día. Sin embargo, no tuvo otra opción más que contar la verdad. Allison, sé que será doloroso para ti escuchar esto, pero Carlos apostó $100 por acostarse contigo esa noche, reveló Greg, su voz cargada con el peso de la revelación. Luis se rió, diciendo que sería fácil ganar la apuesta y seducirte. Además, ofreció $1000 a Carlos si lograba cortejarte y salir contigo durante un mes. Elena estaba completamente atónita. ¿Hizo la apuesta y se acostó conmigo? Dios mío, ¿cómo pudo? Antes de que Elena pudiera procesar completamente la situación,
Marcos intervino una vez más, revelando la verdadera naturaleza del carácter de Carlos. La cosa es que Carlos nunca había estado en una relación seria antes. Todos asumimos que era una especie de broma pesada. Pero luego él tomó el desafío en serio. Entonces, me cortejó y se casó conmigo solo por $1000. La voz de Elena temblaba mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos. No, en realidad le gustas de verdad, aclaró Greg. Las cosas se intensificaron. Después de que empezaron la relación parecía estar bien hasta que él comenzó a sentirse agobiado. Carlos temía el compromiso y no deseaba sentarse tan pronto. Cuando la relación se volvió más seria, empezó a distanciarse y tuvo varias relaciones extramatrimoniales. Espera, ¿Carlos tenía amantes? La consternación de Elena era evidente. Así es, el engaño siempre le ha sido fácil, es lamentable que te haya mantenido en ignorancia. En algún momento, pensó en divorciarse de ti, pero le atemorizaba la idea de llevarlo a cabo, explicó Greg. Si realmente quería divorciarse, ¿por qué se quedó? ¿Por qué no me abandonó antes? La voz de Elena temblaba entre sollozos. No estoy completamente seguro del porqué, pero una cosa que sí sé es que tu embarazo lo impactó enormemente. No estaba preparado para ser padre, pero trató de mantenerse firme para no lastimarte. Lo intentó, pero cuando nacieron los trillizos, entró en pánico. Fue demasiado para él, y huir fue la única salida que encontró, continuó Greg. Dios mío, Greg, suspiró Allison. Has estado visitándonos con frecuencia, ¿por qué no me lo dijiste antes? Carlos me dejó sola con los bebés, ¿qué hago ahora? Estoy tan confundida, ¿cómo sobreviviré sin él? Elena estaba aterrada ante la idea de criar a sus hijos sola, enfrentándose a múltiples desafíos. Su cabeza palpitaba de dolor por horas de llanto, pero no cesaban sus lágrimas. Caminando de un lado a otro en el salón de Greg, intentó llamar a Carlos, pero su teléfono seguía apagado. Tranquila, Allison, necesitas calmarte. Toma un poco de agua. Dame 5 minutos y te llevo a casa, dijo Greg. De vuelta en su hogar, Elena agradeció a la vecina que había cuidado a sus trillizos mientras ella estaba ausente. Con una sonrisa forzada, despidió a la mujer antes de invitar a Marcos a entrar. Son hermosos, Allison, dijo él, acariciando suavemente la cabeza de cada uno de los bebés. Carlos debería haberse quedado, al menos por sus hijos. Después de que Marcos se marchó, Elena intentó calmar sus emociones y amamantar a sus bebés antes de acostarlos. Exhausta y turbada, estaba demasiado agitada para incluso llorar. El tiempo transcurrió y finalmente se quedó dormida cerca de sus pequeños. A la mañana siguiente, el sonido estridente del timbre la sobresaltó y saltó de la cama, el corazón acelerado. Carlos, y gritó mientras corría hacia la puerta, solo para desilusionarse al ver a quién era. Greg, dijo, desvaneciéndose sus esperanzas. Te llamé, pero no contestaste, dijo él al entrar, cargando una gran bolsa de pañales y suministros para bebés. Espera, tengo más en mi coche. Elena se sorprendió por la visita inesperada de Marcos y aún más por el nivel de atención y cuidado que él brindaba a sus bebés. ¿Quieres un café?, le preguntó. No, gracias, tengo que irme, quizás en otra ocasión. Con la ayuda de Greg, Elena se sintió algo aliviada. Había estado luchando con la idea de criar a 3 hijos sola y se había quedado sin pañales y otros artículos esenciales. Los primeros días fueron increíblemente desafiantes para ella, pero su vida dio un giro cuando Marcos comenzó a frecuentar su hogar y a ofrecer su ayuda. Poco a poco, Elena se dio cuenta de que no podía manejar sola la responsabilidad de criar a sus bebés sin el apoyo de Greg. Él consistentemente iba más allá para ayudarla a avanzar y concentrarse en su futuro. Incluso se ofreció a cuidar a los trillizos mientras ella asistía a entrevistas de trabajo. Antes de darse cuenta, Elena consiguió un empleo como abogada en un bufete privado. Sus días giraban en torno a equilibrar el trabajo y el cuidado de sus hijos, y tener a Marcos a su lado proporcionaba el apoyo crucial que necesitaba. A pesar de su resistencia inicial, Elena no pudo evitar que él calmara a los niños con la atención y el cuidado que merecían. Con el tiempo, Andy, Amara y Aston se encariñaron con la presencia de Greg. Ya no molestaban a Elena para que los llevara a parques de diversiones los fines de semana, ni discutían por no recibir regalos extravagantes en Navidad. Marcos asumió el rol de figura paterna, haciendo todo lo posible por ellos.
Su amor por los niños gradualmente derritió el corazón de Elena y ella se encontró desarrollando sentimientos por él. Elena y Marcos finalmente empezaron a salir juntos, pero lo hicieron con calma. Lo más importante para ellos era asegurarse de que los niños se sintieran cómodos con Marcos asumiendo el papel de su padre. Una vez que obtuvieron la aprobación de los niños, Elena y Marcos se casaron en una ceremonia sencilla. Pasaron 12 años y ocurrieron muchos cambios. Aunque las heridas que Carlos había dejado en el corazón de Elena aún persistían, tanto ella como Marcos lograron éxito en sus carreras y criaron juntos a 3 hijos excepcionales. Todo parecía ir bien hasta que un día, la secretaria de Elena la llamó para firmar un paquete de un cliente. Ella viene en camino, informó la secretaría al mensajero mientras esperaban ansiosos la firma de Allison. Saliendo apresurada de su oficina, Elena se quedó en shock. Carlos, y exclamó al ver a su exmarido. Lo invitó a su oficina, buscando respuestas sobre todo lo que le había hecho 12 años atrás. Carlos, nervioso, siguió a Elena a su amplia oficina decorada en tonos azules en el 3er piso. No esperaba encontrarse con su ex esposa, a quien había dejado con sus trillizos recién nacidos, en una posición tan exitosa. He ensayado esta conversación millones de veces frente al espejo, dijo Allison, sentada en su silla giratoria. Carlos estaba sorprendido de verla en esa posición, ella había cambiado enormemente, el tiempo la había transformado. Al principio te extrañé, incluso mantuve la esperanza de que cambiaras de opinión y volvieras. Pero a medida que descubrí algunas verdades, empecé a odiarte más de lo que te amé. Quería que vieras mi éxito. ¿No te parece peculiar que nos encontremos aquí así hoy? No tengo nada que decir ahora, pero sí tengo una pregunta, ¿cómo pudiste hacerme esto? Carlos, no es totalmente mi culpa, explicó Carlos. Sé lo que hice, sé que estuvo mal, pero me sentí atrapado. Era joven y estaba asustado, me apresuré en todo, nuestra relación, el matrimonio, y tener hijos. Realmente no estaba preparado para ser padre de 3 pequeños, eso es absurdo, gritó Allison. Tenías 27 años, Carlos, no eras un niño, eras lo suficientemente mayor para todo. ¿O debería recordar una vez más lo que hiciste? ¿Qué hice yo? ¿Has olvidado la apuesta que hiciste con tu amigo Luis sobre mí? Elena estaba furiosa. Saliste conmigo y fingiste un matrimonio feliz. Te mostraste emocionado por ser padre, me mentiste y me engañaste con varias amantes, y cuando creíste que era suficiente, te asustaste y huiste, dejándome sola con nuestros trillizos. Carlos se encontró desprevenido. Esperaba que Elena estuviera enojada con él por abandonarla a ella y a sus hijos, sin embargo, su conocimiento sobre la apuesta, sus aventuras y su falta de voluntad para cuidar de sus bebés lo dejó en shock. ¿Cómo sabes todo esto de la apuesta y todo lo demás? ¿Quién te lo dijo?, preguntó. Marcos me reveló todo sobre ti cuando nos dejaste. Él apoyó a los niños y a mí, nos ayudó a sobrevivir, hizo lo que tú debías haber hecho por nosotros, respondió Allison. Espera, ¿tú y Marcos están casados?, preguntó Carlos. El silencio de Elena fue la respuesta. Aunque Carlos no estaba sorprendido en ese momento, una idea diferente se gestaba en su mente. Se dio cuenta de que esta podría ser su oportunidad de oro para chantajear a Marcos por una gran suma de dinero. Sorprendentemente, había sido Greg, y no Sam, con quien había hecho la apuesta sobre Allison. Lo mantuviste oculto de ella, Greg, pensó Carlos. En ese caso, creo que debería hacerte una visita sorpresa y planear revelarle toda la verdad. Allison, deberías considerarte afortunada de que me fuera, continuó, acercándose a ella. Mírame, no tengo nada, un trabajo miserable y deudas abrumadoras. Si hubieras sabido que eras tan rica, habría venido corriendo a pedirte ayuda. ¿Estás borracho, Carlos?, preguntó Allison, furiosa. Bueno, ¿qué más puedo esperar de ti? No me sorprende. Allison, por favor, ayúdame. Necesito dinero, suplicó Carlos. ¿Ayudarte? ¿Por qué lo haría? Nos abandonaste a los niños y a mí. Te fuiste sin pensarlo 2 veces. ¿Alguna vez nos consideraste? ¿Por qué debería? Puedes irte ahora, nunca quiero verte de nuevo y por favor no te cruces en mi camino. Elena estaba furiosa y echó a Carlos en el acto. Marcos nunca esperó que esta situación surgiera después de que Carlos refunfuñó mientras salía de la oficina y esperaba en un café cercano, planeando hablar con su ex esposa después de su trabajo.
Así que aquí es donde vive ahora con su nuevo esposo, sonrió Carlos al ver a Elena y a Marcos abrazarse en la puerta de su casa. Incluso vio a sus hijos, Andy, Amara y Aston, jugando en el jardín. Al día siguiente, Carlos regresó a la casa de Elena después de que ella se fue al trabajo y tocó la puerta, sobresaltado a Greg. «Carlos, Dios mío, ¿qué estás haciendo?», exclamó Marcos antes de que pudiera terminar de hablar. Carlos entró a la fuerza en la casa y se acomodó en el sofá. «Carlos, ¿cómo nos encontraste?», preguntó Greg, sorprendido. «Mi mejor amigo, seduciendo a mi esposa a mis espaldas». «Impresionante», bromeó Carlos. Mientras Marcos se ponía cada vez más incómodo, Carlos no dudó en confrontarlo. «Carlos, ¿qué quieres? ¿Por qué has venido aquí? ¿Cómo pudiste hacerme esto?», preguntó Greg. «Tú sabías que yo la amaba. ¿Por qué la amabas? Si realmente lo hicieras no habrías huido, dejándola a ella y a los niños», argumentó Greg. «Olvidaste la apuesta que hicimos esa noche en el café. Me enamoré de ella a primera vista, y tú también. Ambos la deseábamos, ¿verdad? Pero solo uno de nosotros tuvo éxito, y ese fui yo», declaró Carlos, observando la opulencia de la sala de estar de Greg. «Lo admito, estaba feliz con ella. Luego quedó embarazada, doble alegría, aunque no estaba completamente preparada. Aún así, la apoyé y la amé aún más. Pero se me hizo abrumador cuando vi a 3 bebés. Solo me había preparado para uno, así que tuve que irme, no estaba listo para criar trillizos», explicó Carlos. Marcos frunció el ceño mientras hablaba. «La gente no huye de su familia o de sus hijos», le reprochó. Carlos desestimó la preocupación de Marcos y lanzó una demanda inusual. «No quiero indagar más. Quiero $500,000, dijo Carlos. Marcos estaba atónito. «Sí, solo pido un poco para mantener mi boca cerrada. Me ayudará con algunos asuntos personales y a pagar deudas. Y a cambio, puedes salvar tu matrimonio con Allison. Imagina las consecuencias si ella descubre que tú y yo hicimos una apuesta sobre ella», explicó Carlos. Después de un momento de reflexión, Marcos accedió a regañadientes. «Pero necesito algo de tiempo», dijo. «Está bien. Te veré pronto». «Recuerda, el sábado es la fecha límite», dijo Carlos, dando una palmada reconfortante en el hombro de Marcos antes de irse. El viernes por la tarde, Marcos retiró $500,000 de la cuenta conjunta que compartía con Allison, esperando que ella no se diera cuenta. Sin embargo, no anticipó que ella recibiría una notificación en su teléfono. Un débito de $500,000. ¿Por qué Marcos necesitaría una suma tan grande de dinero?, se preguntó Allison, preocupada. Inmediatamente llamó a Marcos para preguntarle al respecto. «Oye, no te preocupes. Al fin y al cabo, es nuestro dinero», comenzó Greg. «Pero, ¿por qué no me dijiste que necesitabas $500,000? ¿Está todo bien? ¿Pasó algo inesperado?», preguntó Allison. Sin otra opción, Marcos tuvo que revelar la verdad. «Carlos amenazó con decirte que él había apostado conmigo, no con Sam. Tenía terror de perderte. Te amo profundamente y no puedo imaginar mi vida sin ti y los niños», confesó Greg. Para sorpresa de Greg, Elena estalló en risas. Esperaba que ella explotara de ira, pero su reacción lo dejó sin palabras. «Greg, qué absurdo. ¿Realmente piensas que te dejaría por una broma de borrachos que volvió para atormentarnos?», dijo ella, sonriendo. «Desprecio a Carlos, no por la apuesta o sus acciones tontas, sino por abandonarme con los trillizos. Todo eso ya es pasado. Cuando llegue a casa, hablaremos mejor», dijo Elena al terminar la llamada. Marcos aún estaba impactado. Elena no lo odiaba por lo que hizo. Cuando Elena llegó a casa, Marcos pidió perdón mientras intentaba rogarle de nuevo, pero Elena le aseguró que ya lo había perdonado y querían vivir felices. «Déjame preparar algo para comer», dijo Allison, yendo a la cocina. Pensaba sentir lástima por ese pobre adicto, pero el chantaje, eso sí cruzó la línea. Llena de determinación y sentido de justicia, el enano perdió tiempo en comunicarle su decisión a Greg.
Expresó su firme resolución de reportar las acciones de Carlos a las autoridades competentes y creyendo firmemente que el comportamiento malicioso de Carlos no debía quedar impune, Elaine y Marcos reconocieron la gravedad de la situación y la importancia de enfrentarse a tal mala conducta. Marcos apoyó completamente la elección de Allison. Juntos, reunieron todas las pruebas necesarias, documentando meticulosamente las amenazas de Carlos, el intento de extorsión y su prolongada evasión de pagos de pensión alimenticia. Armados con un caso sustancial contra él, presentaron sus hallazgos a la agencia local de aplicación de la ley, asegurándose de que se hiciera justicia. Las autoridades, impresionadas por la minuciosidad de su investigación y las pruebas presentadas, no tardaron en iniciar una investigación oficial sobre las acciones de Carlos. No pasó mucho tiempo para que la verdad se descubriera, exponiendo los despreciables actos de Carlos al escrutinio del sistema legal. Tras una investigación rápida pero exhaustiva, las agencias de aplicación de la ley reunieron un caso hermético contra Carlos. El peso de sus transgresiones le pesó enormemente mientras enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Fue arrestado rápidamente y acusado de chantajear a Marcos y eludir sus obligaciones de pensión alimenticia durante más de una década. La noticia del arresto de Carlos causó conmoción en su comunidad, al conocerse la magnitud de su engaño y el dolor que había causado a Elena y su familia. Las autoridades, determinadas a asegurar que prevaleciera la justicia, llevaron a cabo los procedimientos legales con máxima seriedad. El juicio de Carlos fue un evento significativo que atrajo una amplia atención. Las pruebas presentadas durante el proceso mostraron una imagen condenatoria de su carácter y acciones. Los testimonios de testigos solidificaron aún más el caso en su contra, revelando la profundidad de su manipulación y desprecio por el bienestar de los demás. En la sala del tribunal, la fachada de arrogancia de Carlos se desmoronó bajo el peso de sus crímenes. El juez, reconociendo la gravedad de sus delitos, dictó una sentencia justa y sustancial. El veredicto sirvió como un mensaje poderoso, demostrando que los intentos de explotar y chantajear a otros no quedarían impunes. Con Carlos tras las rejas, Elaine y Marcos sintieron una sensación renovada de seguridad y cierre. Su valiente decisión de buscar justicia no solo protegió a su propia familia, sino que posiblemente evitó que otros cayeran víctimas de los maliciosos planes de Carlos. Esperaban que el arresto de Carlos sirviera como disuasorio para otros, previniendo actos similares de chantaje y asegurando la seguridad y el bienestar de personas inocentes. En cuanto a Elaine y Greg, encontraron consuelo al saber que su amor y resiliencia habían prevalecido. Su vínculo se fortaleció a través de la experiencia compartida, reforzando su compromiso mutuo y su determinación para superar cualquier futuro desafío que se presentara.